Buenas noches con todas y con todos. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra charla con una de las patologías frecuentes en la gestación, como son los trastornos hematológicos, dentro de los cuales la más característica, la más frecuente, es la anemia en el embarazo. Entonces, bueno, vamos a compartir las diapositivas para iniciar. Bueno, como acabamos de decir, vamos a abordar ahora el tema de anemia y embarazo, ya que en nuestro país y en los países en vías de desarrollo, pues es una de las patologías frecuentes y que a veces no todo el tiempo es bien manejada a nivel de salud de los médicos ni de los obstetras. A veces tenemos algunos conceptos que son no tan correctos o a veces se encuentran incompletos. Los criterios vamos a mencionar primero. Bueno, ¿qué es lo que queremos en esta noche contestar? ¿Qué preguntas vamos a contestar para tratar de conocer la patología? Entonces, primero, se debe manejar diferentes definiciones de anemia según el trimestre de la gestación, el cual se detectó. ¿Qué pruebas de laboratorio se deben realizar en el diagnóstico? ¿Es más conveniente la suplementación universal del hierro en el embarazo? ¿Es útil la suplementación universal de hierro para embarazadas no anémicas? ¿Cuándo se debe realizar la suplementación selectiva de hierro en embarazo? ¿Cuáles son las ventajas de las diferentes rutas de administración del hierro? ¿Y qué precauciones de seguimiento debemos tener en el manejo, en el parto y en el posparto en una mujer que tenga anemia? Hablemos un poco acerca de la introducción. La prevalencia de la anemia en mujeres en edad reproductiva puede ser hasta en el 15%, esto a nivel o a escala nacional. Así tenemos que el 46.9% de las mujeres embarazadas en el Ecuador presenta anemia. Eso nos da a decir o nos hace pensar que, imagínense, el 50% casi de las mujeres embarazadas, o sea, de 100 mujeres embarazadas, 50 presentan anemia en diferente grado. Es por esto que esta patología es importante, ya que puede traer consecuencias tanto a nivel fetales como de la madre, sobre todo en el momento del parto o en el momento de la lactancia. Entonces, definamos, ¿no? ¿Qué nos dice la OMS? La anemia se refiere a niveles de hemoglobina de menos o iguales a 11 gramos de decilitro. Eso hablando de la mujer embarazada, ¿no? Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y por lo tanto uno de los problemas de salud públicas más graves a escala mundial. La anemia afecta a casi la mitad de todas las embarazadas en el mundo, lo que acabábamos de decir. El 52% de embarazadas de los países en vías de desarrollo, como el nuestro, y en el 23% de las embarazadas de los países desarrollados. De estas, la anemia ferropénica es la principal causa de deficiencia nutricional que afecta a las mujeres embarazadas y sobre todo esta es la anemia más característica o la más frecuente en nuestras pacientes. Hablemos sobre la prevalencia. Las tasas de prevalencia de anemia y embarazo pueden oscilar entre 35% y el 75%. Y como acabamos de decir, un promedio de 50% de embarazadas la presentan. ¿Cuáles son las repercusiones que pueden existir? Existe mayor probabilidad de riesgo de peso bajo del recién nacido, un parto pretérmino y un aumento de la mortalidad perinatal sobre todo. Se asocia también
algo interesante, a la depresión posparto y con resultados más bajos en las pruebas de estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos. E inclusive se hablaba de que esta patología de la anemia puede repercutir inclusive en los niños ya hasta los 5 años. Es decir, estudios indican que madres que han presentado anemia en su embarazo pueden traer niños con una disminución del estímulo, de estímulo a nivel nervioso y por eso inclusive con problemas de no solo de crecimiento, sino también neurológicos e inclusive de aprendizaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo principalmente son bajo aporte de hierro, pérdidas sanguíneas crónicas a diferentes niveles, síndrome de mala absorción, periodo de vida en el que las necesidades de hierro son especialmente altas, como en el embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros medir en el laboratorio? La medición de concentraciones séricas de hemoglobina es lo que generalmente hacemos, ¿no? Siempre en el control prenatal, pues lo primero que realizamos es una biometría y obviamente ahí lo que nosotros nos vamos directamente es a valorar la hemoglobina. No es específica para la identificación, sin embargo, de la cantidad de hierro, o sea, de la deficiencia de hierro que pueda haber en esa paciente. Los resultados característicos de la anemia por deficiencia de hierro son anemia microcítica hipocrómica, que es la más común, almacenamiento deficiente de hierro, puede existir concentraciones plasmáticas bajas de hierro, capacidad elevada de fijación de hierro, concentraciones de ferritina bajas y elevadas de protoporfirina eritrocitaria libre. Refiriéndonos con esto, que si bien es cierto, tengo yo una hemoglobina baja, pues también tengo que valorar la cantidad de hierro que que tenga esa paciente para inclusive posteriormente dar un mejor manejo. La medición de la concentración de ferritina tiene la más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de deficiencia de hierro en pacientes anémicas. Esto es importantísimo. Así tenemos que concentraciones menores de 10 a 15 microgramos sobre litro confirman la anemia por deficiencia de hierro, que es la más común. Entonces tendríamos siempre que pensar en realizar una prevención y obviamente un tratamiento en el caso de que encontráramos en esa paciente embarazada o diagnosticaríamos una anemia, pues tendríamos que pensar, ¿no? ¿Cómo prevenimos en esa embarazada que recién se hace su primer control? Y si es que encontramos deficiencia de hierro o una posible anemia, pues obviamente, ¿cómo la tratamos? Entonces, se requiere más hierro porque el volumen sanguíneo se expande hasta el 50% en la embarazada, hasta 1000 ml, eso nosotros ya lo conocemos. Y el total de la masa eritrocitaria, alrededor del 25%, 300 ml, en un embarazo único. Entonces, obviamente, se expande el volumen sanguíneo en la mujer embarazada, pues entonces va a necesitar una mayor aporte, una mayor cantidad de hierro, pues obviamente para expandir también su masa eritrocitaria a la vez. La cantidad total de hierro corporal está determinada primero por la ingestión, por la pérdida y obviamente por su almacenamiento. Entonces, en estos 3 puntos es donde podemos tener problemas, ¿no es cierto? Si hay una baja ingestión de hierro, si hay tal vez una pérdida por un sangrado, por requerimientos, por una infección, y también en su almacenamiento, ¿no? Tal vez esté fallando alguna proteína que sea transportadora o existe algún problema, sobre todo de micronutrientes. En el embarazo se requiere hierro adicional para el feto, eso es obvio, ¿no? La placenta y el incremento del volumen sanguíneo materno. Esta alcanza una cantidad aproximada de 1000 miligramos de hierro, o sea, la masa eritrocitaria 500 miligramos, el hierro fetal 290 miligramos, pérdidas fisiológicas 240 miligramos y hierro placentario equivale a un 20%. Sumado todo esto, necesitaríamos una cantidad aproximada de 1000 miligramos de hierro
para compensar esta cantidad durante todo el embarazo, pues obviamente sus necesidades van a ser mayores. Los requerimientos durante el primer trimestre son relativamente pequeños, de 0.8 miligramos por día, pero se elevan considerablemente durante el segundo y tercer trimestre, hasta el 6.3 miligramos por día. Pues obviamente, cuando nosotros tenemos a la paciente que llega a nuestro primer control prenatal, con un embarazo temprano de menos 12 semanas, que generalmente es lo que hacemos. Debemos administrar ácido fólico, ya sabemos, pero a veces, o mejor dicho, a lo menos en el Ministerio de Salud, pues, ¿qué se dan? Tabletas de hierro, que obviamente contienen ácido fólico y hierro. Sin embargo, no olvidemos que la medicación, el hierro en las tabletas a veces no es muy tolerado en las pacientes en el primer trimestre, en donde están en una etapa donde presentan vómitos, náuseas y obviamente problemas gástricos e intestinales. Entonces, en ocasiones esto no es muy tolerado por las pacientes y más bien no convendría darles, ¿no? Sin embargo, es como política, digamos así, está llegando la paciente y administramos hierro. Como aquí vemos, los requerimientos son bajos en el primer trimestre. Sin embargo, esto cambia considerablemente ya en el segundo y tercer trimestre, porque por necesidades del feto inclusive y del aumento del crecimiento de la placenta, del crecimiento fetal, pues obviamente los requerimientos ya son mayores y ahí sí nosotros debemos suplementar la cantidad de hierro necesaria para el desarrollo normal del embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de resultados maternos, fetales y perinatales? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarnos a un problema de anemia o a un problema que puede inclusive producir alteraciones, ¿no? Tanto maternas como fetales y perinatales? Trastornos hipertensivos gestacionales es un problema que nos puede llevar a una anemia, nos puede llevar a un trastorno hipertensivo gestacional, pues sí puede ocasionar una hemorragia posparto, lo más común, ¿sí? Y obviamente una anemia puede llevar a una restricción de crecimiento intrauterino e inclusive a una muerte fetal. Como ya veremos en las siguientes diapositivas, hay una incidencia aumentada en lo que es muerte fetal en pacientes que han tenido como antecedente anemias crónicas que no han sido controladas. Entonces, tenemos que partir de una clasificación para podernos guiar cómo realizar el manejo posterior. Entonces, tenemos una anemia absoluta y una anemia relativa. Se la divide de esa manera. La anemia absoluta es una verdadera disminución en el contagio de eritrocitos y tiene una importancia perinatal. Esto involucra un aumento en la destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos. Y la anemia relativa, que generalmente es lo que encontramos en las pacientes en segundo y tercer trimestre, que es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal y no hay una verdadera reducción de la masa celular. El ejemplo más común es la disminución observada en el contenido de hemoglobina y contagio de eritrocitos por aumento del volumen plasmático en el segundo trimestre del embarazo, aún en la gestante con depósitos de hierro normales. Pues por estas situaciones que es importantísimo, no solo quedarnos con el valor de hemoglobina, peor aún con el hematocrito, sino también solicitar pruebas más específicas para medir la cantidad de hierro, más no solo la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Por esta circunstancia. Otra clasificación, y que es la que generalmente manejamos casi todos en nuestra área de salud, es la clasificación de acuerdo a la severidad, ¿no es cierto? Tenemos la anemia severa, la que debemos saber siempre, anemia severa, anemia moderada y anemia leve. La anemia severa, refiriéndonos con eso a valores de menos de 7 gramos por decilitro, la anemia moderada de 7.1 a 10
gramos sobre decilitro, y la anemia leve, cuando tenemos una hemoglobina de 10.1 a 10.9 gramos sobre decilitro. Otro tipo de clasificación y que debemos manejar es de acuerdo a la morfología celular. Así tenemos la anemia microcítica, la normocítica y la macrocítica. Refiriéndonos con eso que la anemia microcítica se refiere a una anemia por deficiencia de hierro. También se puede encontrar en hemoglobinopatías como las talasemias, anemia secundaria de enfermedad crónica, anemia sideroblástica. La anemia normocítica, refiriéndonos a la forma del glóbulo rojo, se encuentra en anemias hemolíticas, aplasia medular, cuando no se forman esas células rojas, e invasión medular, anemia secundaria a enfermedades crónicas y un sangrado agudo, por ejemplo, un desprendimiento placentario o una placenta previa sangrante. Bueno, anemias macrocíticas, nos referimos a dos tipos de anemias macrocíticas, las hematológicas y las no hematológicas. Las hematológicas se encuentran ahí las megaloblásticas, las aplásicas, las hemolíticas y en los síndromes mielodisplásicos. Las no hematológicas en pacientes que tienen abuso en el consumo de alcohol, las hepatopatías crónicas, el hipotiroidismo y la hipoxia crónica. El índice para valorar este tipo de anemias y lo que nos reportan generalmente en nuestros exámenes de laboratorio es el BCM. Entonces, aquí tenemos el valor, por ejemplo, si es que tenemos una anemia microcítica, vamos a tener un BCM, valor corpuscular medio de menos de 80 fentolitros. Un BCM en la normocítica de 80 a 100 y en la macrocítica de más de 100 fentolitros. Bueno, entonces refirámonos a las definiciones específicamente de acuerdo a los valores de hemoglobina, que es lo que nosotros manejamos, creo, a diario. Y lo que es más fácil, lo que tenemos más a disposición. Así tenemos que la anemia en embarazo la consideramos una hemoglobina con valores menores a 11 gramos sobre decilitros, con un hematocrito menor a 33 en el primero y tercer trimestre, o una hemoglobina con valores menores a 10.5 gramos sobre litro, con un hematocrito menor a 32 en el segundo trimestre. Eso a manera de definición para quedar quedar de acuerdo como una definición universal, una definición que generalmente manejamos a diario. A la anemia posparto no se refiere a una hemoglobina con un valor de menos de 10 gramos sobre decilitro. La anemia en mujeres no embarazadas se la conoce como una hemoglobina con un valor de menos de 12 gramos sobre decilitro o un hematocrito menor a 36. Entonces, refirámonos a los signos y síntomas. Generalmente son inespecíficos en la paciente embarazada hasta que la anemia es severa. Generalmente la embarazada tolera bien un cuadro de anemia leve o moderado, pero ya tratándose de una anemia severa, pues puede existir síntomas como la fatiga, por ejemplo, es más común, aunque se podría confundir con la fatiga con esa falta de aire o decaimiento propio del embarazo por el problema de compresión de los grandes vasos por el crecimiento del útero, ¿no? Las embarazadas pueden además tener sudoración, cefalea, puede haber palpitaciones, refiriéndonos a que pueda esta paciente tener taquicardia. No olvidemos que una taquicardia también puede ser un indicador indirecto de que tal vez esa paciente esté anémica. Frialdad de la piel, disnea e irritabilidad. Raramente se desarrolla pica. La pica es una preferencia por elementos no alimenticios como el hielo o el polvo ricos en contenidos de hierro. Entonces, ¿qué debemos recomendar?
a nuestras pacientes. Primero debemos determinar el nivel de hemoglobina en sangre para detección de anemia. Ya hemos hablado que si es que encontramos valores de menos de 11 gramos por decilitro, obviamente estamos ante un cuadro de anemia. Esto lo realizamos al comienzo de la gestación y a las 28 semanas. No olvidemos, en dos etapas, ¿no? El comienzo de la gestación, cuando nuestra paciente acude al primer control prenatal, pedir de forma fija, pedir el recuento o el examen de la hemoglobina, y otro lo repetimos a las 28 semanas. Debemos solicitar una biometría hemática sanguínea en la semana 28, pues obviamente la biometría hemática completa ya comprende valorar el volumen corpuscular medio, valorar el hematocrito también. El nivel de ferritina sérica es el parámetro más útil y de fácil acceso para evaluar la deficiencia de hierro. Como ya hemos comentado, a veces la hemoglobina, el valor de hemoglobina no es suficiente, pues, y necesitamos también valorar, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, específicamente la ferritina. Si tenemos a disposición, pues la solicitamos. Los niveles inferiores de ferritina de menos de 15 miligramos por litro de hierro son diagnósticos establecidos de deficiencia de hierro, y un nivel por debajo de 30 en el embarazo es indicación de tratamiento. Para un diagnóstico más fiable se debe combinar ferritina sérica con hierro sérico. La detección rutinaria de anemia con ferritina sérica no se recomienda en general. Puede ser útiles, pero para centros de especialidad o atención selectiva de prevalencia de mujeres de riesgo. Esa paciente que en sus embarazos anteriores presentó anemia porque tuvo un síndrome de mala absorción, porque antes de embarazar ya tenía o presentaba anemia. Son pacientes, por ejemplo, en donde sí debemos valorar ferritina sérica, sin embargo, de rutina no se lo recomienda. La ferritina sérica debe ser valorada antes de iniciar el hierro en pacientes con hemoglobinopatías conocidas. Si esa paciente ya está diagnosticada, pues obviamente tendríamos que valorar de cajón, tendríamos que valorar la ferritina sérica. Se debe considerar una prueba de tratamiento de hierro por vía oral como prueba de diagnóstico de primera línea para la anemia normocítica o microcítica. Un aumento de la hemoglobina debe ser demostrado en 2 semanas, de lo contrario se requerirán más pruebas adicionales, es una prueba de tratamiento, ¿no? Reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal seguido de una terapia con hierro puede reducir inclusive las necesidades de transfusiones de sangre posteriores, o sea, luego de un parto, si es que nosotros tomamos en cuenta esos dos parámetros. Entonces, refiriéndonos al diagnóstico, tenemos un flujograma que es bastante sencillo, en donde tenemos una mujer embarazada, valoramos hemoglobina, hematocrito, que es lo que está a nuestro alcance, en el primer y tercer trimestre, como ya dijimos. Si tenemos menos de 11 gramos o gramos decilitros de hemoglobina o 33 de hematocrito, pues posiblemente esa paciente tenga deficiencia de hierro. Entre signos de interrogación, ¿tendrá o no lo tendrá? Si ese hematocrito en el segundo trimestre está de menos de 10.5, si la hemoglobina está de menos de 10.5 sobre decilitro, y el hematocrito está en 32, pues será esa paciente con déficit, tendrá deficiencia de hierro. Pues ¿cómo confirmamos? Si encontramos una microcitosis, una hipocromía, vamos a tener el hierro sérico aumentado, la capacidad de unión al hierro va a estar aumentado, el nivel de ferritina, que es más selectivo, va a estar disminuido, y tenemos un porcentaje de saturación de transferina bajo, ¿no? Entonces hablemos algo sobre lo que realizamos, creo, a diario, la suplementación rutinaria de hierro en la prevención de anemia en el embarazo. Veamos si es conveniente o no es conveniente. Los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes para corregir la anemia por deficiencia de hierro, y los suplementos de hierro generalmente suelen ser necesarios. Las sales ferrosas de hierro son la preparación de elección.
La dosis oral para la anemia por deficiencia de hierro debe ser entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental diario. Hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación universal con hierro en embarazadas no anémicas, sobre todo en países con prevalencia de anemia mayor al 40%, como es el caso de nuestro país. Entonces, si existe evidencia y se lo realiza en nuestro país, la suplementación, inclusive en embarazadas que no hayas diagnosticado de anemia, la suplementación diaria de hierro, ¿no? A manera de prevención. Las mujeres que toman suplementos de hierro diarios tienen menos probabilidades de tener niños con bajo peso al nacer. Un punto a favor de la suplementación. Los recién nacidos cuyas madres recibieron hierro durante el embarazo, el peso al nacer fue mayor en un 30.81 gramos. No hubo ningún efecto significativo de que la suplementación con hierro vaya a mejorar el parto prematuro, o sea, el que se presente un parto prematuro o la muerte neonatal. O sea, más se refiere a la cuestión del peso, que podría mejorar, pero en la cuestión de las complicaciones que pueda haber, no ha mejorado sustancialmente. La suplementación diaria de hierro reduce el riesgo de anemia materna en un embarazo a término en un 70%, está confirmado, y la deficiencia de hierro en un 57%. Las mujeres que recibieron hierro tuvieron un aumento de la hemoglobina de 8.8 miligramos litros versus aquellas que no lo recibieron. En mujeres no anémicas con mayor riesgo de agotamiento de hierro, la ferritina sérica debería ser revisada. Si la ferritina es menor a 30 miligramos litros, 65 miligramos de hierro una vez al día debe ser ofrecido para mejorar esos niveles. La suplementación universal con hierro a las embarazadas no anémicas debe suspenderse si los niveles de hemoglobina son mayores a 13 gramos por decilitro. Por eso es importante realizar la biometría que hacemos de control al inicio, porque si yo tengo una paciente embarazada con una hemoglobina de 14 y 15, no tengo necesidad de suplementarle con hierro, no debe suspenderse, es más, ya que los problemas gástricos o intestinales van más bien a desmejorar el estado de la paciente. Es por eso que si está normatizado que si mi paciente tiene 13 gramos de hemoglobina sobre decilitro, pues no hay necesidad de suplementarlo. La embarazada con hemoglobinopatía conocida debe tener ferritina sérica comprobada y si es menor a 30 se le debe administrar hierro terapéutico. Esos son ya casos especiales. Entonces, ¿cuál es el flujograma de tratamiento de la anemia ferropénica en el embarazo? Primero pedimos biometría, hemoglobina, hematocrito, la morfología de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y, de ser posible, la ferritina. Eso lo hacemos en la primera consulta, ¿no es cierto? El primer trimestre, generalmente en el primer trimestre, no sé si es que la paciente nos llega en esa edad gestacional, pues por supuesto en esa etapa, en ese periodo. Y en el tercer trimestre, como ya dijimos, a las 28 semanas es importante porque va a haber una modificación, una variación importante. Determinar si la anemia, si es una anemia ferropénica o tiene causas subyacentes. Entonces, damos recomendaciones dietéticas generales, ¿sí? Si tengo una hemoglobina normal, damos hierro profiláctico en el caso de, como ya habíamos conversado, sobre todo en el segundo trimestre, segundo y tercer trimestre. Anemia leve, si tengo una anemia leve de menos de 11 gramos sobre decilitro, vamos a dar hierro terapéutico oral. Y si tengo una anemia moderada severa, damos menos de 10, o sea, cuando tenemos una hemoglobina de menos de 10.5, tenemos que dar hierro terapéutico ya parenteral. Esa es la indicación. Entonces, la suplementación selectiva de hierro, ¿cómo se debe realizar? A toda embarazada con anemia se le debe ofrecer suplemento de hierro terapéutico, a menos que se conozca que tiene una hemoglobinopatía. El reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal seguido de terapia con hierro puede reducir inclusive la necesidad de una transfusión de sangre posterior. Entonces, si yo tengo a mi paciente que
que tiene anemia, tengo el transcurso del embarazo para corregirle, justamente para que el momento del parto, pues esa paciente llegue con una hemoglobina normal y obviamente eso no repercuta en el momento del posparto, tal vez por la necesidad de transfundir por una hemoglobina baja, ¿no? El tratamiento con hierro oral en la embarazada anémica mejora los índices hematimétricos, anemia del segundo y tercer trimestre, niveles de hemoglobina, ferritina y hierro sérico, y más aún con un agregado de vitamina A. Hay suficiente evidencia como para recomendar el reemplazo de la suplementación con hierro y ácido fólico solo por múltiples micronutrientes. 30 miligramos de hierro elemental son iguales a 150 de sulfato ferroso heptadihidratado, 90 miligramos de fumarato ferroso o 250 de gluconato ferroso. Entonces, es porque tenemos múltiples presentaciones en el mercado del hierro. Una te venden mejor que otra, pero nosotros tenemos que conocer cuál es la concentración, ¿no? Cuál es la concentración que debemos manejar en la paciente o la que vamos a enviar a nuestra paciente. Si una mujer clínicamente es diagnosticada con anemia, debe ser tratada con 120 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico, eso ya conocemos hasta la saciedad, hasta que su concentración de hemoglobina vuelva a la normalidad. Nos vemos para tratamiento 120 miligramos de hierro elemental, si tenemos un tipo de anemia ya confirmada. Entonces tenemos aquí un esquema sugerido para suplementación diaria de hierro más ácido fólico en las mujeres embarazadas. Tenemos que hay la composición de la suplementación, ¿no es cierto? Hierro de 30 a 60 de hierro elemental y el ácido fólico de 40 microgramos o 0.4 miligramos. La frecuencia es 1 diario. La duración durante todo el embarazo, la suplementación con hierro más ácido fólico debería iniciarse apenas esa paciente la captemos, ¿no? El grupo objetivo, ¿cuáles serían? Todas las embarazadas, sean adultas o sean adolescentes. Y el lugar, obviamente, toda la población. Entonces, las vías de administración, ¿cuáles son para el tratamiento de la anemia? La concentración de hemoglobina deben aumentar en aproximadamente el 2 gramos sobre litro durante 3 a 4 semanas. El grado de aumento de hemoglobina que se pueda lograr con suplementos de hierro dependerá del estado de la hemoglobina y del hierro en el inicio de la suplementación, pérdidas en curso, absorción de hierro y otros factores que contribuyen a la anemia, como otras deficiencias de micronutrientes, infecciones e inclusive la insuficiencia renal. El cumplimiento y la intolerancia de los preparados de hierro orales pueden limitar la eficacia. Lo que acabamos de decir, generalmente algunas presentaciones de hierro de por sí producen en la paciente síntomas o intolerancias inclusive a su administración y obviamente no se van a ver beneficiadas. Las sales de hierro pueden causar irritación gástrica y hasta un tercio de las pacientes pueden limitar la dosis por efectos secundarios como las náuseas y el dolor epigástrico. Entonces, se recomienda tratamiento con hierro por vía oral a Bueno, las mujeres deben ser asesoradas sobre cómo tomar suplementos de hierro por vía oral correctamente. Este debería ser con estómago vacío, 1 hora antes de comidas, con una fuente de vitamina C, o sea, ácido ascórbico, tal como zumo de naranja para maximizar la absorción. Eso hemos oído en todos lados, ¿no? Otros medicamentos o antiácidos no deben tomarse a la misma hora. Entonces,
Lo principal, estómago vacío para mejorar la absorción. No hay diferencia entre el suministro de hierro oral de liberación controlada versus el hierro oral común con respecto a efectos secundarios. O sea, nos suelen vender de todo. Nos suelen indicar que el polimaltosado, que se absorbe mejor, pero realmente la evidencia lo dice, no hay mejores o no hay una reducción de efectos secundarios en ese caso, ¿no? Deben ser usadas para reducir las náuseas y malestar epigástrico las preparaciones con contenido inferior de hierro o con recubiertas entéricas o de las que son de formas de liberación lenta, o sea, las cápsulas, generalmente, pero esas son las que no disponemos, ¿no? Generalmente disponemos son las tabletas, pues las que nos entregan generalmente en ministerio. Ya si la paciente es vista de forma privada, pues ya se le administra pues una mejor, en un hierro, en una mejor presentación, pues para evitar todo este tipo de molestias. Diferencias entre las sales de hierro y el complejo de hierro polimaltosado. Tenemos, en lo que respecta a los sales de hierro, tenemos las sales del sulfato y el fumarato. Y los complejos de hierro polimaltosado, esos son los dos tipos principales de hierro que se pueden ver en el mercado. Entonces, en lo que respecta a eficacia, los dos tienen una eficacia alta. En lo que es manchas de los dientes, pues tenemos que las sales de hierro pues, sí nos produce manchas, el complejo de hierro polimaltosado, pues no. La seguridad, riesgo de sobredosificación puede haber en las sales de hierro, y la seguridad, en cambio, en el complejo de hierro polimaltosado es bastante buena. La tolerancia gastrointestinal, a lo que nos interesa mucho, náuseas, dolor abdominal, llenura, dolor epigástrico, puede producirse en las sales de hierro, y en el complejo de hierro polimaltosado, pues son generalmente ocasionales. La absorción, puede existir una difusión pasiva no controlada en las sales de hierro, y en cambio en el complejo de hierro polimaltosado, difusión activa fisiológicamente controlada. La interacción con alimentos suele estar presente, presente mayor con café, té, harina de soya, maíz, vegetales pesados, mariscos, puede haber interacción, y en cambio en el complejo polimaltosado es bajo, casi no tiene interacción con otros alimentos, pero sí se les recomienda que se deba tomar con estómago vacío para mejor absorción. Y la interacción con medicamentos, pues, generalmente interaccionan las sales de hierro con los antibióticos, con los antiácidos, y en el complejo de hierro polimaltosado generalmente no hay interacciones. Ahora, el hierro parenteral debe ser considerado a partir del segundo trimestre y periodo posparto en mujeres que presenten anemia por deficiencia de hierro que no respondan o que sean intolerantes al hierro oral. O sea, son indicaciones específicas, ¿no? El hierro parenteral se administra en aquellas que no toleran la vía oral, ¿no? O en pacientes que también no han mejorado con la ingesta de hierro oral. Entonces, cuando se indica el hierro por vía no oral, la vía de la acción sería la intramuscular, en la combinación, la combinación se llama fesorbitol y ácido cítrico, en esa combinación viene el hierro, dado que tiene menos riesgo de trombosis que el tratamiento intravenoso. Obviamente siempre se prefiere la vía intramuscular cuando es parenteral para evitar justamente la cuestión de efectos sobre las venas, ¿no? O sea, evitar la flebitis o evitar inclusive la trombosis. La dosis de hierro parenteral debe calcularse sobre la base del peso preembarazo con el objetivo de mantener una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro. La elección de la preparación del hierro parenteral debe basarse en instalaciones locales, teniendo en cuenta no solo los costos de los medicamentos, sino también las instalaciones y el personal necesario para la administración, refiriéndonos con eso a la administración de hierro intravenoso. Pues obviamente ese debe ser supervisado, no puede la paciente colocarse en
su domicilio, pues necesita una vigilancia estricta para evitar problemas, obviamente, o efectos secundarios en lo que respecta a que se refieran a la administración o se relacionen con la administración de hierro. El suministro de hierro intravenoso es más efectivo que el hierro oral común para el aumento de la hemoglobina. Generalmente estamos hablando a las 36 semanas y en el momento del parto, o sobre las 36 semanas y en el momento del parto y posparto, con menos efectos secundarios como náusea, vómito y constipación. Tampoco se encontraron diferencias significativas en el APGAR, ¿no es cierto? Menos de 7 a los 5 minutos, cesáreas, parto operatorio vaginal, hemorragia posparto y peso al nacimiento. No existe una diferencia significativa en la administración de tanto del hierro intravenoso en comparación con el hierro oral en estos aspectos, ¿no? No pudieron estimarse resultantes como mortalidad materna, mortalidad neonatal, prematurez y bajo peso al nacer. Se observa una disminución de cefaleas con la administración de hierro sorbitol ácido cítrico intramuscular versus Destran intramuscular, son dos presentaciones. No se observan diferencias en cuanto a náuseas, vómitos, calofríos, prurito y dolor en el sitio de la inyección. Se observa menos cefalea y dolor en el sitio de inyección con la administración intravenosa, claro que sí. Problema de la inyección intramuscular es que en ocasiones debe ser administrada por un personal que conozca de cómo colocar el hierro, de cómo saberlo administrar, ya que puede ocasionar inclusive una mancha, un manchado en el sitio de la inyección, que obviamente eso perdura por varios años. El hierro intravenoso con hidrocortisona tiene menor riesgo de trombosis venosa en el caso de que requiera ser administrado que el hierro intravenoso solo, ¿no? Aunque no hay datos que respondan si esta intervención altera la efectividad de la terapia de hierro. Entonces, el hierro de administración parenteral debe adaptarse individualmente según el déficit de hierro total que se calcula con la siguiente fórmula. Déficit de hierro total en miligramos es igual al peso corporal en kilos por una resta entre la hemoglobina ideal y la hemoglobina real por una constante que es 0.24 más 500 miligramos. La hemoglobina debe expresarse en gramos sobre decilitros y no en gramos sobre litros y no en gramos sobre decilitro para el cálculo. La hemoglobina ideal de la embarazada es 130 gramos sobre litro. El hierro de reserva es esa constante de 500 miligramos. El factor 0.24 es el que se calcula con esa fórmula. Es una constante, ¿no? Entonces tenemos que hay un cuadrito en donde podemos ver lo que es terapia parenteral de hierro. Para una infusión práctica de hierro sacarosa, es la que vamos a administrar intravenoso, se da una dosis máxima recomendada a infundir en un día de 300 miligramos, o sea, 3 ampollas. Cada ampolla viene 100 miligramos y una dosis máxima recomendada a aplicar en una semana de 500 miligramos. La velocidad de infusión debe realizarse de la siguiente manera práctica. 100 miligramos de hierro sacarosa en 100 cc de solución salina pasamos en 1 hora. Los 200 de hierro sacarosa en 200 de solución salina pasamos en 2 horas. Y los 300, que es lo que generalmente usamos, de hierro sacarosa en 300 ml pasar en 3 horas. Eso generalmente es la fórmula o la manera práctica de infundir hierro con seguridad. ¿Cómo hacemos el seguimiento del tratamiento de la anemia en el embarazo? Se debe repetir la prueba de hemoglobina en 2 semanas después de comenzar un tratamiento para una anemia establecida, para evaluar el cumplimiento, la administración correcta y la respuesta al tratamiento. Una vez que la concentración de hemoglobina está en el rango normal, la suplementación debe continuarse durante 3 meses y hasta por lo menos 6 semanas después del parto para reponer las reservas de hierro. Las mujeres que siguen anémicas en el momento del parto pueden requerir precauciones adicionales para el parto, que incluyen un entorno hospitalario adecuado para asegurar que tengamos una vía intravenosa disponible. Es decir, esas pacientes que van a dar a luz y que tienen anemia ya diagnosticada o la vemos en ese momento, tienen que ser canalizadas en el caso de que requiera tratamiento inmediato, ¿no? De la anemia. Tipificación del grupo sanguíneo en el caso de requerir
transfusión. Manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, que como ya lo vimos, se refería al uso de oxitocina durante el primer minuto del nacimiento del bebé, el masaje uterino y la maniobra de tracción contra tracción para el retiro de la placenta. Planes que para hacer frente a una hemorragia postparto. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una paciente anémica, pues esa paciente no debe ser atendida el parto en una unidad donde no tenga sangre sobre todo. O sea, si yo tengo una paciente que ya está diagnosticada con anemia de 9, de menos de 9 de hemoglobina, pues esa paciente obviamente se me puede descompensar el momento del parto o del posparto. Entonces lo que debo es tener a la paciente o atender su parto en un lugar donde, un segundo o tercer nivel, donde pueda yo, en el caso de que esa paciente me haga una hemorragia postparto, pueda compensarla y que obviamente tenga concentrados globulares, que pueda realizar una transfusión inmediata o de emergencia. En mujeres que no tienen anemia con deficiencia de hierro, se debe ofrecer 60 miligramos de hierro elemental diarios, con una repetición de hemoglobina y la prueba de ferritina sérica después de las 8 semanas. Los centros obstétricos deben contar con guías para la transfusión de sangre y hemoderivados en mujeres que no estén sangrando activamente, lo cual debe hacerse en base de un estudio individual de cada paciente. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene una hemoglobina de 9, una hemoglobina de 8, y es una paciente que sintomáticamente no tiene síntomas, señales de que tenga en ese momento una anemia aguda, y más bien es una anemia crónica, yo puedo primeramente intentar una terapia parenteral con hierro y obviamente con los controles posteriores. Las mujeres que recibieron transfusión de glóbulos rojos deben recibir información sobre las indicaciones para la transfusión y alternativas disponibles. El consentimiento debe ser buscado y documentado en la historia clínica. El reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el periodo prenatal, seguido de terapia con hierro, puede reducir la necesidad de transfusiones de sangre posterior. Entonces, si yo reconozco a mi paciente que ya desde el primer control tiene anemia, pues tengo la posibilidad de tratarla durante todo el embarazo, que llegue en las mejores condiciones ya para el momento de dar a luz. Para parto hospitalario, el corte sugerido de hemoglobina es de menos de 10 gramos de decilitro y de menos de 9.5 gramos para parto en unidad liderada por obstetra. Eso refiriéndonos a que estos pacientes deben ser atendidas su parto, pues obviamente en una unidad de más complejidad. Mujeres posparto con pérdida de sangre estimada de más de 500, anemia sin corregir detectado en un periodo prenatal o síntomas indicativos de anemia después del nacimiento deben tener hemoglobina comprobado dentro de las 48 horas, o sea, hacemos un control posparto, ¿no? Las mujeres que están hemodinámicamente estables, asintomáticas o ligeramente sintomáticas con hemoglobinas de menos de 10, deben recibir hierro elemental de 100 a 200 miligramos al día durante 3 meses, con repetición de hemoglobina y ferritina al final de la terapia para asegurarse que la hemoglobina y las reservas de hierro ya están repletadas. Entonces, ¿cuáles serían mis criterios de referencia si yo estuviera en una unidad de menor complejidad? Pues se debe considerar la referencia si existen importantes síntomas de anemia, ¿no? Y o anemia grave. ¿Eso qué quiere decir? Menos hemoglobinas de menos de 7 gramos sobre decilitro. O si se trata de una gestación avanzada, o sea, esa paciente que ya está cerca de su parto, pues mayor de 34 semanas. O si hay falta de respuesta a un ensayo de hierro oral, como ya dijimos, hacemos una prueba de tratamiento que decíamos, damos o administramos hierro y hacemos un control posterior para ver si la paciente ha aumentado su nivel de hierro y con eso pues seguirle nosotros tratando en mi unidad. Sin embargo, si yo veo que no hay respuesta para nada, pues tengo que referirla. Aquí están unos criterios que son conceptos de lo que nosotros nos encontramos en los exámenes de laboratorio y que nos sirven como para complementar nuestro diagnóstico de anemia, ¿no?
El HCM, que es el contenido corpuscular medio de hemoglobina, indica la cantidad promedio de hemoglobina contenida en un glóbulo rojo. El valor normal de este índice varía entre 30 a 35 picogramos sobre glóbulo rojo. La hemoglobina corpuscular media, que ya hemos hablado, indica la cantidad de hemoglobina contenida en 100 ml de glóbulos rojos. El valor normal de este índice varía entre 28 a 38 gramos sobre 100 ml. Y el volumen corpuscular medio, que es el que todos casi manejamos, es un índice sanguíneo que permite medir el tamaño promedio del glóbulo rojo. O sea, obviamente esto nos va a indicar qué tipo de anemia, si es una, de acuerdo a la morfología, si es una microcítica, una macrocítica, una normocítica. Un resultado normal indica un índice de 80, ¿no es cierto?, de 80 mililitros a 95 milímetros cúbicos. Gracias. Si existiera alguna pregunta, estoy presta a responder. Bueno, de no haber preguntas, voy a continuar con el siguiente tema. Bueno, este tema es un poco polémico, por un lado, difícil de tratar por las implicaciones que esto conlleva a la madre y a su entorno familiar, pero sin embargo sí debemos conocer y saber sobrellevar el tema, ya que esa paciente esa embarazada que tenga una muerte fetal intraútero, obviamente va a requerir no solo del apoyo médico, sino también del apoyo psicológico necesario que obviamente debemos brindarle en todo momento mientras dure el proceso del manejo de esta situación. Vamos a hablar algo sobre la muerte fetal intraútero. Entonces, primero, como en toda charla, como en toda exposición, debemos primero definir qué es lo que consideramos una muerte fetal. Se considera muerte fetal a todo fallecimiento del producto, o sea, de ese feto, después de la 20ª semana de edad gestacional. Cuando esta se desconoce, ahí viene la cuestión del peso fetal. Es que yo peso a ese feto que falleció
y ese feto pesa igual o mayor a 500 gramos, pues ya lo consideramos una muerte fetal. Todo lo que es antes de las 20 semanas, pues obviamente ya esto es un aborto, eso ya lo conocemos. Entonces, hay una clasificación para la muerte fetal intraútero. Tenemos muerte fetal temprana, o en este caso es el aborto, ¿no es cierto?, que se produce antes de cumplirse las 20 semanas de gestación. Esta clasificación se maneja de esa manera, por eso la hemos puesto ahí, como muerte fetal temprana, cuando es menos de las 20 semanas. La muerte fetal intermedia, que se presenta entre las semanas 20 y 27, entonces es la que nos corresponde describir, y la muerte fetal tardía, que es la que sucede a partir de la semana 28 de gestación. Entonces, debemos conocer cuáles pueden ser las posibles causas de muertes maternas. Un embarazo prolongado, por ejemplo, embarazos de más de 41 semanas, 42 semanas o sea, ya de embarazos post-término, pueden ser, pues, obviamente, un factor o una causa importante de una muerte fetal, ¿no? La diabetes mellitus, sobra decir, como ya hemos hablado, es existe un alto porcentaje de muertes fetales en pacientes que presentan diabetes no compensadas, esas pacientes que se embarazan siendo diabéticas, o sea, ya con un diagnóstico de diabetes mellitus, y que no estuvieron controladas o no recibieron un tratamiento adecuado, pues tienen mayor índice, mayor frecuencia de presentar óbitos fetales o muertes fetales. Pacientes con lupus eritematoso sistémico son pacientes de mucho riesgo. Infecciones, ¿no es cierto? Las infecciones perinatales, refiriéndonos a todo tipo de infecciones severas, por ejemplo, una infección por una pielonefritis que lleva a una sepsis, pues tiene alto riesgo o alto índice de que se produzca un óbito fetal. Hipertensión arterial, refiriéndonos con eso a esas pacientes que son crónicas, hipertensas crónicas, que ya tienen y que no han sido controladas antes del embarazo, y obviamente van a tener complicaciones en el embarazo. La preeclampsia, no se diga la eclampsia, donde obviamente existe una alteración en lo que respecta a la circulación, ¿no?, materno-fetal, y que puede conllevar a un problema de muerte fetal. Lo que son las hemoglobinopatías, ¿no es cierto?, como las famosas talasemias. Edad materna muy precoz o avanzada es un factor de riesgo. Incompatibilidad RH, produciendo una eritroblastosis fetal, pues obviamente va a conllevar a una muerte fetal. Una ruptura uterina, ya siendo como causa traumática, que puede llevar a una muerte fetal. El famoso síndrome antifosfolipídico, un trastorno ya autoinmune. Trombofilias hereditarias, hipotensión severa materna y obviamente la muerte materna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de muertes fetales? O dentro de otras tenemos la gestación múltiple, aunque estas son causas mínimas, puede decir, pero son también factores. Siempre es conocido por nosotros que embarazos gemelares son de riesgo, generalmente son de riesgo, más aún esos embarazos gemelares donde son monoamnióticos, monocoriónicos. Entonces esos gemelos que son idénticos, pues tienen mayor probabilidad de tener alteraciones cromosómicas o genéticas, y obviamente mayor posibilidad de una muerte fetal. La restricción de crecimiento intrauterino, refiriéndonos con eso a madres que presentan fetos pequeños y con un problema o alteración a nivel de la circulación. Anomalías
Las causas de muerte, debidas a placentas, alteraciones placentarias, están, por ejemplo, los accidentes de cordón, refiriéndonos a eso por ejemplo, a un prolapso de cordón, el abrupto placentae, que no es sino el desprendimiento de la placenta, una ruptura prematura de membranas, que puede conllevar a a una infección amniótica, una infección intrauterina, y obviamente eso conllevará a una muerte fetal. Basa previa, como ya hemos visto, alteraciones de los vasos placentarios, ¿no? Entonces, hablando de porcentajes, tenemos que el que se lleva el mayor índice en lo que respecta a factores que pueden llevar o conllevar a una muerte fetal se encuentran las enfermedades hipertensivas del embarazo. Es lógico pensar que si yo tengo una paciente con un problema hipertensivo, pues no vamos a tener suficiente flujo, ya que esos vasos se encuentran, se encuentran muy contraídos, y obviamente la reducción de flujo hacia el feto puede conllevar a que se ovite o a que se muera, ¿no? Luego le sigue la cardiopatías en pacientes que han sido operadas, cardiópatas operadas de valvulopatías o que se han embarazado, pues tienen un alto índice de muerte fetal. Infección de vías urinarias, como habíamos dicho, sobre todo aquellas las complicadas, las que pueden llevar a sepsis, como son la pielonefritis, por ejemplo. Infección extragenital, como por ejemplo en este podremos nosotros englobar, y hemos visto bastante relación en lo que respecta a infecciones, por ejemplo, ahora por el COVID, o infecciones pulmonares, neumonías, pueden ocasionar una muerte fetal con un porcentaje bastante importante. Ruptura prematura de membranas en un 11.3, una diabetes, un 11.3, están casi a la par. Un desprendimiento prematuro de placenta puede llevar hasta un 6%, una muerte, a producirse una muerte fetal. El lupus, un oligoamnios y un polidramnios ya en índices menores, ¿no? Un porcentaje menor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un feto muerto? Primero vamos a encontrar manifestaciones clínicas, luego hacemos un examen físico y obviamente nos ayudamos por cuestiones legales, inclusive tenemos que tener la precaución de hacer exámenes complementarios, como son la ultrasonografía o la ecografía, estudio de corazón fetal por ultrasonografía, amnioscopía, amniocentesis, inclusive determinaciones hormonales pueden ayudarnos. En lo que respecta al examen físico, tenemos en la palpación, obviamente va a ser menos perceptible ese feto a medida que avanza la maceración. La medición permite comprobar la regresión del fondo uterino y la disminución del perímetro abdominal en estas pacientes. El abdomen se vuelve blando y ya no es contráctil, aunque puede estar contracturado si es que obviamente es un inicio de muerte, ¿no? De muerte fetal. La percepción de las partes fetales es poco clara y existen bordes imprecisos, ¿no? Hay un signo que en algunas ocasiones se puede valorar o se puede ver, es el signo de Negri, donde la cabeza fetal a veces da la sensación de una crepitación. Al hacer las maniobras de Leopold podremos inclusive valorar este signo, ¿no? En la auscultación no se perciben los ruidos cardíacos, como es obvio, y va a haber un signo de Boero, donde hay transmisión intensa de los latidos aórticos por la reabsorción del líquido amniótico, refiriéndonos a los latidos de la madre, ¿no? En el tacto vaginal puede existir, se ve la cabeza que suele estar mal acomodada, no suele estar encajada, hay un peloteo fetal, ¿no es cierto? Y no se produce con facilidad. Además puede apreciarse crepitación ósea, como ya dijimos, el signo de Negri, aumento de la consistencia del cuello uterino al tacto vaginal puede ser un signo indirecto. Entonces, en lo que respecta a estudios complementarios, podemos ayudarnos como vemos aquí, con una amnioscopía, aunque en la actualidad se utiliza poco, pues puede revelar las modificaciones de coloración del líquido, por ejemplo, o sea,
utilizar una amnioscopía para una situación así, creo que es no es tan útil, ¿sí? En lo que respecta a los resultados de la amnioscopía, obviamente habrá meconio cuando ese niño haya tenido sufrimiento fetal, y si es que han pasado ya más de 8 días, pues ya vamos a encontrar en el líquido amniótico una coloración sanguínea o achocolatada. La amniocentesis transparieto abdominal se utiliza poco en la actualidad, solo en etapas avanzadas del embarazo. No es una prueba de muerte intrauterina, pero asociada a la clínica puede ser de gran ayuda. Y nos revela la presencia de meconio o de sangre. Hay otra situación, se podría hacer determinaciones hormonales, ¿no? Las determinaciones de estrógenos en orina de 24 horas o en sangre pueden ayudar, generalmente descienden rápidamente después de la muerte fetal, hasta menos de 7 miligramos se puede afirmar que puede haber muerte fetal, ¿no? Ahí están 2 cuadritos en donde vamos a tener los valores en orina del estrógeno. Generalmente el estrógeno, la forma en que se puede medir en orina es el estriol, igual en sangre, entonces la miden. La amniocentesis, esto ya lo vimos, perdón, no estoy avanzando, ahí. La alfa-fetoproteína disminuye con la muerte del feto, pero no dar certeza, puede ser una prueba hormonal. Y las pruebas de coagulación, esto sí es útil para nosotros conocer inclusive el manejo posterior. Existe modificación de la circulación uteroplacentaria que ocurre después de la muerte fetal y que permite el paso de sustancias de acción fibrinolítica, sobre todo si existiera un óbito, obviamente, de más de 4 semanas, lo cual creo que no ocurriría, pues eso nos podría dar trastornos de coagulación que pueden comprometer la vida de la paciente inclusive. Entonces, ante la confirmación del diagnóstico de muerte fetal, procedemos a la pronta interrupción del embarazo, ¿no? En teoría, dice, la resolución obstétrica de una gestación complicada con esta patología parece mostrar un procedimiento simple de inducción y conducción del trabajo de parto y un tiempo razonable de espera para la ocurrencia de la expulsión. O sea, es lo que debemos hacer ahí es una inducto-conducción, pues estaría indicado, ¿no? Sin embargo, dice, en la práctica se enfrenta a situaciones particulares que a veces obligan a aplicar criterios especiales dependiendo de la paciente. Entonces, ¿cómo manejamos? Como ya dijimos, podemos realizar una inducción de parto, debemos explorar, hacer una exploración física del muerto, del feto muerto. ¿Eso qué quiere decir? El momento que sale, pues sería importantísimo hacer un análisis, ¿no? Un análisis del feto, si es posible una autopsia, ¿no? Vamos a realizar estudios ecográficos, estudio de placenta y membrana, estudios ecográficos al feto me refiero, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En busca de problemas cardíacos puede ser, problemas a través de las fontanelas, problemas cerebrales, estudios de placenta y membranas, estudios de cordón umbilical y amnióticos también se podría realizar, fundamental, un cariotipo. Y a veces, y muchas de las veces, pues la muerte fetal se relaciona mucho con problemas en el cariotipo. Y los estudios maternos respectivos, pues un perfil toxémico para ver si es que no existe riesgo, no existe, problemas de preeclampsia, eclampsia, problemas ya de coagulación, problemas hormonales. En lo que respecta al manejo, pues en la inducción de parto, una vez que se establece ya el diagnóstico de muerte fetal, el obstetra es el que ya determina o toma la decisión de finalizar la gestación. Hasta un 80% comenzarán de forma espontánea ya las contracciones o el trabajo de parto en las 4 semanas siguientes, ¿sí? Un pequeño porcentaje de mujeres que tienen un feto muerte durante más de 4 semanas puede presentar alteraciones significativas en su sistema de coagulación, siendo la más importante, lo que puede ocurrir es una hipofibrinogenia, o sea, va a haber una deficiencia en el fibrinógeno, una elevación moderada en los productos de degradación del fibrinógeno y la trombocitopenia. Puede existir, pues obviamente, riesgos de infección ovular y sepsis materna cuando existe ruptura de membranas, o si
Si ya se rompió las membranas, pues hay más riesgo de una coriamnionitis, más aún con un feto muerto. La evacuación del útero será una indicación absoluta e inmediata cuando las membranas estén rotas o exista sospecha o evidencia de infección, cuando el nivel de fibrinógeno descienda por debajo de 200 miligramos sobre decilitro. No olvidar pedir en estas pacientes el fibrinógeno, ya que, como vemos, puede ayudarnos a tomar una decisión sobre el tratamiento. Preparar a la mujer para la inducción explicándole el proceso a seguir y dándole tiempo para asimilar la noticia. El método utilizado para la evacuación uterina está en función de la edad gestacional, como ya sabemos, y en el momento de la muerte fetal y también de las condiciones obstétricas, ¿no? La oxitocina es el método de elección para las gestaciones a término con cuello ya favorable. Si un bicho favorable nos da la indicación de que posiblemente podemos utilizar la oxitocina como inducción del parto, ¿no? Y las prostaglandinas E2 administradas por vía vaginal o intracervical generalmente quedan para la maduración cervical, o sea, preparar ese cuello para una dilatación, ¿no? Así tenemos que vía sistémica podemos usar la oxitocina, la prostaglandina, las prostaglandinas, el misoprostol. La vía intraamniótica podemos usar suero salino y prostaglandinas, y vía vaginal intracervical las prostaglandinas. Los métodos físicos, puede haber tallos de laminaria, estimulación eléctrica, o sea, para ayudar a la dilatación del cuello, por lo menos a la estimulación de la labor de parto. Maduración de cuello más oxitocina intravenoso sería lo correcto. Ahora, si tenemos sin cesárea previa, menos de 28 semanas, podemos utilizar las prostaglandinas D2, vaginal, en supositorios, puede ser de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas, o lo que nosotros generalmente usamos aquí en el país, el misoprostol, que sí disponemos, que lo podemos colocar por vía vaginal o por vía oral, ¿sí? 400 microgramos cada 4 a 6 horas, dependiendo eso también de la edad gestacional, y posteriormente, ya teniendo un bicho favorable y esperando de 4 a 6 horas de la última dosis del misoprostol, usaríamos oxitocina para conducir el parto. Más de 28 semanas, dosis bajas de misoprostol, 25 microgramos cada 4 o 6 horas, y posteriormente, al igual que en el ítem anterior, conducir la labor de parto con oxitocina. Y si tenemos pues cesárea previa, pues es preferible hacer una maduración mecánica con catéter Foley y hacer una inducción con oxitocina, siempre y cuando el periodo intergenésico, bueno, entre cesárea y ese embarazo, pues no sea muy pronto, o sea, no sea menos de 3 años, por ejemplo, para evitar una ruptura uterina. Entonces, ¿qué hacemos en el manejo de la muerte fetal intrauterina? Podemos utilizar, o hay signos radiológicos que podemos encontrar en estos fetitos, el síndrome de Spalding, que es el cabalgamiento de los huesos de la bóveda craneana por licuefacción cerebral, el signo de Spangler es el aplanamiento de la bóveda craneana, el signo de Horner es la simetría craneal, el signo de Roberts, la presencia de gas en el feto, grandes vasos y vísceras, el signo de Hartley es el apelotonamiento fetal por la pérdida total de la conformación raquídea normal, el signo de Brackenman, caída del maxilar inferior o signo de la boca abierta, el signo de Tager, dado por el colapso completo de la columna vertebral, curvatura de columna vertebral por maceración de los ligamentos espinales, y el signo de Damel, que es el halo pericranial translúcido. Entonces, algunas imágenes que podemos ver a nivel de ecografía. Generalmente cuando yo tengo una muerte fetal o embrionaria, pues siempre coloco la ventana del Doppler para ver con el modo M, pues si hay alguna frecuencia cardíaca o algún latido. Con eso confirmo, ¿no? Hay falta de señal con el Doppler color. Signos precoces, menos de 2 días de óbito, por ejemplo, son las aurículas planificadas con contenido anecoico y colapso parcial o total de las cámaras ventriculares, como vemos aquí. Ya no se observan las cavidades, sobre todo del corazón. Colapso y falta de pulsatilidad también en modo M o Doppler en vasos sistémicos fetales, como en la aorta, en
en las cerebrales, en las arterias cerebrales y también en el cordón umbilical. Los signos precoces, menos de 2 días de óbito, también puede existir un colapso y falta de pulsatilidad, modo M, en vasos sistémicos fetales como aorta, como ya vimos, en las cerebrales del feto, ¿no es cierto? Y también en el cordón umbilical que ya vimos aquí, por ejemplo, que no. Bueno, y algunas otras imágenes donde pueden haber alteraciones ecográficas. Los signos de duración intermedia, o sea, cuando ese bebé ha fallecido, y se pueden encontrar entre los 2 a 4 días desde el óbito, desde que falleció, son el halo periencefálico, el signo de Damen, por acúmulo de líquido en el tejido subcutáneo, puede haber una separación por edema entre el cuero cabelludo y la tabla ósea, y cuando es completa da la imagen del doble halo craneal y recibe el nombre de corona de santo. El signo de Hadley, que es el apelotonamiento que dijimos, fetal por la pérdida total de la conformación raquídea normal. El signo de Tagger, que es el dado por el colapso completo de la columna vertebral. Los signos tardíos, ya cuando ya pasa de la segunda semana de que ha fallecido el bebé, pues se encuentran ya trombos intracardíacos visualizados como material hiperecogénico intraluminal sin sombra acústica. El edema subcutáneo, torácico y abdominal. El signo de Brackmann, que es caída del maxilar inferior o signo de la boca abierta, y el líquido periencefálico subaracnoideo, ¿no? Con la abertura de los huesos de la calota y distorsión de la bóveda craneana. Es un signo ya tardío de óbito en un feto en este caso, de más de 14 semanas. Otro signo, el signo de Spalding, o sea, ya el cabalgamiento de los huesos. Una irregularidad cefálica con simetría o aplanamiento, el signo de Spalding, Horner y Spangler. Son signos tardíos también la deformidad ocular, líquidos en las serosas, un gas visceral fetal, una desproporción corporal fetal, que ya indica maceración avanzada, ¿no? Más tardía. La presencia de oligoamnios definitivamente puede encontrarse. Vamos a hacer el examen, como ya dijimos, del líquido amniótico. Generalmente se hace en la segunda mitad del embarazo a través de amnioscopía, amniocentesis o obtención del mismo por la vagina si las membranas están rotas. Si el feto ha muerto recientemente, el líquido amniótico se encuentra teñido de distintas tonalidades de verde, o sea, meconio. Líquido sanguinolento, por el paso de hemoglobina fetal al líquido amniótico, ya podemos presumir que han transcurrido varios días. Es el signo de Baldi y de Margulies. Entonces, una vez que ya hemos obtenido al feto muerto, pues tenemos que evaluarlo, Bueno, se recomienda el uso de una lista para evitar que se pase por alto alguna novedad durante la evaluación de la madre, el feto y la placenta. Recuerdos, orientación y soporte espiritual, como ya dijimos, asegurarse que se cumplan las necesidades emocionales tanto de la madre como de la familia. Aquí generalmente nosotros debemos tener ayuda de nuestro equipo interdisciplinario, como son el psicólogo, el psiquiatra, en el caso, obviamente, para la madre y para la familia. Según la institución, pues, diferentes instituciones, pues, se hace una lista, ¿no? Se hace un análisis de los signos encontrados en el feto. Entonces se observa primero cabeza, ojos, a ver si está normal, la nariz, la boca, orejas, cuello, la piel, el tórax, el abdomen, pues los miembros inferiores, miembros superiores, las piernas, las extremidades, ¿no? Manos. Entonces, de acuerdo a eso se va evaluando al feto, se le observa al feto y se puede inclusive esto nos puede ayudar para determinar o tal vez saber qué problemas pudo haber tenido el feto y inclusive como factor pronóstico para otro embarazo. Entonces aquí está el examen externo que hacemos al fetito. Aquí lamentablemente vemos a un niño que tiene gastrosquisis, ¿no? No se ha formado la pared anterior del abdomen y todas sus vísceras han salido, ¿no?
se han vertido a través de la pared abdominal. Entonces ahí vamos a ver en el examen externo el estado nutricional del bebé, si hay restricción de crecimiento, si es macrosómico, el grado de maceración para saber aproximadamente cuántas horas pasó desde lo que falleció, el olor en el caso de presentar infecciones, ¿no? Va a dar mal olor, en el caso de presentar una corionitis, edema de tejido blando, palidez ictericia, presencia de manchas de meconio y lesiones iatrogénicas y traumáticas en el caso de que la paciente, por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito que conllevó a una muerte fetal. También debemos observar en ese fetito que lo hemos sacado la longitud coronacoxis, la longitud coronatalón, el perímetro cefálico, el abdominal, el torácico, una proporción facial, la longitud palantar, la distancia intermamilar y dimensiones de los miembros. Entonces, en el examen externo también se encuentra, hay que ver que la maduración fetal, ¿no? Del bebé, si es que hacemos el test de Capurro, el famoso, para saber de cuántas semanas aproximadamente ese bebé falleció, ¿no? Vemos también a través de la fecha de la última regla, del eco y el Capurro, y eso nos da la edad gestacional aproximada y más exacta. Entonces, tenemos que saber las etapas de maceración del feto, ¿no? Tenemos en primer grado de 2 a 8 días de muerto y retenido, puede existir flictenas epidérmicas. En el del segundo grado de la novena doceavo día, donde va a haber ruptura de flictenas, va a haber líquido amniótico sanguinolento, descamación del epidermis, dermis color rojo. Y el tercer grado, que ya sería a partir de la semana 13, donde va a haber ya descamación, dislocación de huesos craneales, destrucción de glóbulos rojos e infiltración de vísceras y cavidades. Esto ya vemos, dije 13 semanas, no, es desde el día 13 en adelante, ¿no? Del día 13 en adelante. Puede haber ya, si pasa de este tiempo, una esqueletización y obviamente puede existir en casos muy raros una petrificación del feto. La autopsia, importantísima, podemos hacer una resonancia magnética, claro que sí. El examen de la placenta y membranas, que es por supuesto muy importante para saber o tener una idea de cuál fue el problema de la muerte, ¿no? Que en ocasiones podemos determinar ya en el examen físico. Examen de cordón umbilical, ¿no? Hay tablas, ¿no es cierto? Puede ser la inserción del cordón, el diámetro, si hubo nudos, no hubo nudos, si es grueso, si es delgado. El examen de líquido amniótico, pues generalmente se basa en saber el color, ¿no? El meconio, si es con meconio o si está con sangre, el volumen, si es que existe poco o si es que existe mucho, ¿no? Y la consistencia, pues si es que está muy espeso, si es como pus, tiene mal olor. Hay que observar el cariotipo fetal, ¿no es cierto? Eso podemos obtenerlo o en el líquido amniótico, o en la sangre fetal, o en el tejido fetal. Así tenemos que puede, de acuerdo al cariotipo, puede ser dismórfico, restricción de crecimiento, un hidrops, otra anormalidades cromosómicas, y también podemos usar en pérdida de embarazos múltiples. En los estudios maternos vamos a considerar la diabetes mellitus usando un test de hemoglobina glicosilada y glicemia en ayunas. La sífilis del VDRL también ayuda, pruebas tiroides de la madre, T4, TSH, pruebas toxicológicas en la orina. Adicionalmente podemos pedir pruebas de anticuerpos, recuento sanguíneo, plaquetas, pruebas de Klein-Hauer-Bedle, que es para terminar generalmente patologías autoinmunes, prueba de zinc, antifosfolipídico, infecciones por todas las del TORCH, o sea, citomegalovirus, rubiola, parvovirus, toxoplasma, sífilis. En lo que respecta a los aspectos psicológicos, obviamente esto ocasiona un trauma psicológico a la mujer y a su familia, a su entorno, pues el estrés es mayor cuando ocurre más de 24 horas entre el diagnóstico de la muerte fetal y la inducción del parto, pues algunas pacientes tienen que estar con esa idea de que
de que van a dar a luz, pero obviamente de un feto muerto, ¿no? La mujer que experimenta un óbito o un aborto el primer trimestre tiene más riesgo de sufrir depresión postparto, eso es lógico y esperado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos después de que ya se produjo el óbito, ¿no es cierto? Y cuándo sugerimos a la paciente que vuelva a embarazarse, ¿no? Así tenemos que un estudio demográfico de Missouri notificó una tasa de óbitos de 22.7 en 1000 en mujeres con muerte fetal previa. O sea, si yo tuve un óbito anterior, pues tengo que estar mucho ojo porque mi próximo embarazo puede correr con la misma suerte. Surcan del 2004 dijo que el parto de un lactante a término nacido vivo con restricción de crecimiento se asocia a un doble incremento de óbito subsiguiente. Muy pila. Y según lo que es la Academia del Colegio de Obstetricia y Ginecólogos, un lactante prematuro nacido vive con restricción de crecimiento, tiene un riesgo mayor de 5 veces de presentar en el próximo embarazo muerte fetal intrauterino. Mujeres con bajo riesgo que han tenido óbitos inexplicables, se incrementa el riesgo hasta 10 veces. La mayor parte se presenta en las primeras semanas de gestación. El riesgo de óbito después de las 37 es de 1.8 en 1000, ¿no? En 1000 casos. Trastornos hereditarios maternos como la diabetes, hipertensión crónica o trombofilia aumenta la recidiva. Las pérdidas de un embarazo temprano conllevan un riesgo muy alto, ¿no? Para pérdida fetal, ¿no? Goldenberg estudió a 95 mujeres con pérdida de embarazo de entre 13 a 24 semanas y observaron que 40% fueron por parto prematuro, el 5% fueron óbitos y el 6% fue muerte ya neonatal. Entonces, ¿qué debemos hacer en lo que respecta a la valoración prenatal? Conocimiento de la causa de la muerte fetal permite un cálculo de riesgo de una recidiva y elaborar con eso un plan de tratamiento. Las aneuploidías pueden derivarse en 1% y el síndrome familiar de DiGeorge 50%. Estos pueden detectarse en embarazos subsiguientes mediante biopsia de las vellosidades coriónicas o amniocentesis. Entonces hay pacientes que ya traen o tienen consigo síndromes complicados, pues obviamente esas pacientes deben ser analizadas apenas se embarazan, ya con procedimientos más avanzados, ¿no? Trastornos médicos de la madre que se relacionan a óbitos son fáciles de identificar. La intervención antes de la fecundación o primeras semanas del embarazo mejora el pronóstico de gestaciones subsiguientes, o sea, refiriéndonos con esto a que, por ejemplo, controlemos la glucosa en mujeres diabéticas, desprendimiento prematuro de placenta recidiva, el 10% se asocia o recidivante, el 10% se asocia a hipertensión arterial crónica y se reduce con un control y tratamiento adecuado. La pérdida fetal recurrente debido a anticuerpo o antifosfolipídico disminuye con el tratamiento, ¿sí? Pocos abordan un tratamiento de mujeres que han sufrido muerte fetal previa. Los factores de riesgo modificables, ¿cuáles serían? Control de hipertensión y diabetes, ¿sí? Y la mitad de muertes fetales se relacionan con restricción de crecimiento, valoración anatómica mediante el eco del feto a mitad del embarazo se complementa con estudios seriados a partir de 28 semanas. O sea, es por eso que se recomienda, ¿no? Evaluar a los fetos, ¿no? Desde inclusive en el inicio del segundo trimestre y principios del tercer trimestre, ¿no? Wicks, pruebas fisiológicas fetales en 300 mujeres con óbito, hizo un estudio y hubo solo un óbito recurrente y 3 fetos con resultados anormales antes de las 32 semanas. Y la conclusión, iniciar una vigilancia prenatal a las 32 semanas o después en mujeres por demás sanas con antecedentes de óbito. Si es que esas pacientes tienen han tenido un óbito, un antecedente de óbito fetal, hay que tener mucho cuidado, sobre todo sobre las 32 semanas. Muchas gracias. Creo que con esto hemos abordado 2 temas importantes del embarazo. Entonces, si existiera alguna pregunta, pues me la hacen llegar.
Bueno, como no existen preguntas, pues, y si de haberlas, por favor, me pueden escribir en el chat para contestarlas. Yo revisaré el chat si en el caso hay preguntas que tal vez no las tengan en este momento o después quieran hacerlas con toda confianza. Si no hubiera preguntas, pues ya estamos un poco cansados, es viernes, fin de semana, pues em, simplemente pues les pido disculpas por el día de ayer, tuve una cirugía de emergencia y no pude conectarme para la clase, pero creo que el día de hoy la recuperamos y con eso creo que nos estaríamos viendo de aquí el día martes nuevamente para evaluar, ver pues algunos temas más y continuar con el curso. Me despido, que tengan una buena noche y un lindo fin de semana. Gracias.